Flor Misrachi pregunta, hoy con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Hablamos hoy del tema Darién. Empezar el programa, Juan, recordando un poco las cifras de la migración ilegal, nos dejará entender un poco mejor las respuestas de este programa, entender qué tan grave es la crisis. ¿Cuáles son las cifras de migración por Darién que maneja Human Rights? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Lo que hemos visto en los últimos años en el flujo en el tapón del Darién es un aumento preocupante. El punto de inflexión fue el año 2021 cuando vimos 130.000 migrantes cruzar el tapón del Darién. Antes las cifras eran mucho menores, entre las decenas de miles como máximo. Luego del 2021 con los 130.000 pasamos a 250.000 en 2022, a 500.000 de migrantes en el 2023. Y este año llevamos entre enero y marzo más de 110.000 migrantes y solicitantes de asilo que han cruzado el tapón del Darién, lo cual significa un aumento del 25% en relación con los mismos meses del 2023. Y hay que tener en cuenta que enero, febrero, marzo son años donde normalmente el flujo es relativamente bajo. Lo que ocurre cada año es que el flujo crece a lo largo del año y llega a los picos en los meses de septiembre y octubre. ¿Por Es qué? decir, las cifras pueden aumentar mucho más en el transcurso de este 2024. ¿A qué atribuyen este aumento y por qué el flujo suele ser bajo a principios de año? Mira, tiene que ver con varios factores, algunos de ellos estacionales, de los riesgos que implican las estaciones de lluvia o estaciones secas en la selva, y también tiene que ver un poco las prácticas de los migrantes. Normalmente, alrededor de las fiestas, las personas prefieren, digamos, pasar las fiestas en su casa antes de emprender el viaje, y luego a lo largo del año van emprendiendo el viaje a través del tapón del Darién, normalmente para llegar a los Estados Unidos. El último informe de Human Rights es brutalmente desgarrador. Las situaciones son bastante dramáticas, muchas veces están en manos del crimen organizado. Vemos niños abandonados, niños robados, tráfico de personas, coyotes lucrando de esta situación, violaciones, traficantes de órganos, muchísima violencia. O sea, es una tragedia humana impulsada por razones de desplazamiento que no es voluntario, es forzado. ¿Cómo hicieron esta investigación sobre Panamá, Juan? Mira, el informe es resultado de 2 años de investigación. Empezamos a comienzos del año 2022. Hemos ido 4 veces al tapón del Darién, 2 veces del lado panameño, 2 veces del lado colombiano. Personalmente he participado en estas misiones de investigación de los dos lados de la frontera. Y además de entrevistar a los migrantes en el tapón del Darién y que ellos nos puedan contar las historias desgarradoras que han vivido en la selva, entrevistamos a los funcionarios locales, a los funcionarios del Senafront, del Servicio Nacional de Migración, a los médicos que operan en la zona, a los médicos, digamos, de organizaciones humanitarias que trabajan allí, a las autoridades en la ciudad de Panamá y en Bogotá. Es decir, aquí hay un esfuerzo por recoger todas las opiniones, todos los puntos de vista, todas las versiones de los hechos que existen para poder llegar a este informe que publicamos la semana pasada, que tiene 120 páginas y analiza en detalle cada una de las falencias que hay en la respuesta tanto de Colombia como de Panamá frente a la crisis que se vive en el tapón del Darién. Hay personas que están viéndonos hoy que no han tenido la oportunidad de leer este informe o saber de él. Si pudiera resumirle el informe en una corta respuesta a las personas que nos ven, ¿cómo lo haría? Mira, el informe muestra la crisis desgarradora que se vive en el tapón del Darién. Cómo cientos de miles de personas están arriesgando su vida en la selva, están expuestas a violaciones sexuales, cómo hay niños no acompañados o que pierden a sus padres en el camino, y creemos que debe haber una respuesta mucho mejor para proteger a estas personas vulnerables por parte de Colombia y Panamá, pero también una respuesta regional para responder a este problema, porque el tapón del Darién es reflejo de una crisis migratoria regional que requiere una respuesta urgente de toda la región. ¿Cuándo empezaron, Juan, a ver este incremento tan drástico en las violaciones a niñas y mujeres? Los casos de violencia sexual realmente son desgarradores. Yo personalmente he entrevistado con nuestro equipo a varias mujeres en terreno que nos han contado situaciones horrorosas. Y quiero decirte que hoy en día los reportes que tenemos son gravísimos, no solo porque ha habido este artículo tan importante del New York Times que dice que las tasas de violencia sexual que hay hoy en el tapón del Darién rara vez son vistas fuera de contextos de guerra, de conflicto armado.
sino porque hoy en día tenemos reportes en la zona que nos dicen están llegando mujeres 30, 40 cada día que son víctimas que denuncian a las autoridades todo tipo de atropellos y de violación sexual en el tapón del Darién. Son casos horrorosos, muchas dicen que han sido retenidas durante una noche entera para ser abusadas sexualmente, que las separan de sus familias. Realmente es horroroso lo que se vive ahí y creemos que Panamá tiene que hacer mucho más para prevenir estos casos que ocurren en territorio panameño. ¿Por Eso es parte de importante. funcionarios panameños? Mira, la mayoría de los casos de abuso sexual son de grupos criminales que operan en la zona, que atacan a las mujeres y a las niñas en la selva. Lo que nosotros también hemos podido documentar en el informe son casos de, algunos casos específicos de abuso de poder por parte de funcionarios panameños en las estaciones de recepción migratoria, donde se acercan a las mujeres e intentan convencerlas de tener relaciones sexuales a cambio de algún favor. Y eso, por supuesto, es grave. Son reportes muy preocupantes y creemos que Panamá tiene que crear un mecanismo de monitoreo para evitar estas situaciones de abuso de poder, de acoso sexual, que lamentablemente varias migrantes nos han contado que ocurre en las estaciones de recepción migratoria en Panamá. Toda esta información fue entregada a las autoridades panameñas. ¿Cuál ha sido la respuesta de Senafront, de Migración? Porque entiendo que no ha sido una respuesta muy amigable, no fue bien recibido. Mira, nosotros antes del lanzamiento del informe le enviamos cartas formales a todas las entidades panameñas involucradas, ofreciéndoles una reunión antes del lanzamiento del informe para explicarle los hallazgos de lo que íbamos a publicar. Y también les enviamos preguntas y les dimos la posibilidad de hacernos llegar sus posiciones, sus opiniones, sus versiones de los hechos sobre lo que está ocurriendo en el tapón del Darién. Lamentablemente, la mayoría de las entidades, si bien acusaron recibo, decidieron no responder sustantivamente a nuestras solicitudes de información. La única entidad con la que nos pudimos reunir antes del lanzamiento del informe fue con la Cancillería de Panamá y les agradezco la disposición a tener esa reunión. Otras entidades no respondieron y por eso lamento declaraciones como la de la directora del Servicio Nacional de Migración, que realmente me parece que sobreactúa de forma innecesaria, que hace afirmaciones que no son ciertas sobre el contenido del informe. Realmente la invito a leer el informe y reitero nuestra disposición a reunirnos con ella para encontrar soluciones, para ver cómo Panamá, con apoyo de la comunidad internacional, puede proteger a estos migrantes que están hoy en día abandonados en esa selva tan peligrosa. ¿Cuáles afirmaciones que ha hecho son falsas? Mira, la directora del Servicio Nacional de Migración dice que el informe no dice nada sobre los niños menores, digamos, sobre los adolescentes y niños que cruzan la selva. Lo cierto es que hay dos secciones del informe que explican a detalle lo que ocurre con los niños, tanto del lado colombiano como del lado panameño. Luego, la directora del Servicio Nacional de Migración dice que el informe no recoge el incendio que ocurrió en la estación migratoria de San Vicente. Bueno, la invito a leer el informe porque allí está explicado a detalle lo que ocurrió en ese incendio y los costos financieros que ha tenido para el Estado panameño ese incendio tan desafortunado que ocurrió el 1 de marzo de este año. Luego ella dice que nosotros protegemos a los pandilleros que cruzan el tapón del Darién. Nada más lejos de eso. Nosotros, de hecho, estamos pidiendo que se judicialice a los grupos criminales que operan en la zona, que se los lleve a rendir cuentas ante la justicia, que haya protección para las víctimas de estos grupos delincuenciales. Realmente me parece que son afirmaciones de alguien que no ha leído el informe. La invito a leerlo. Estoy a completa disposición para hacerle llegar una copia y para reunirnos con ella y explicarle a detalle, punto por punto, cada una de nuestras afirmaciones y recomendaciones. Este tipo de respuestas o falta de respuesta en el caso de otras entidades de las autoridades panameñas les hace entender que hay una complicidad o que están protegiendo a los funcionarios involucrados. No lo sé, no lo sé. Yo no quisiera especular. Lo que sí te puedo decir es que en Colombia hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la vicepresidenta Francia Márquez, con varios ministros del gabinete del presidente Petro, con la nueva fiscal general. Hay buena disposición del señor canciller para tener una conversación y realmente quisiéramos tener una conversación a la misma altura, igualmente constructiva con las autoridades panameñas. No veo ningún motivo por el cual eso no pueda ocurrir y espero que podamos reunirnos, conversar,
transmitir las críticas que haya que transmitir, pero sobre todo trabajar de forma conjunta para encontrar soluciones. Yo estoy hoy en día en la ciudad de Nueva York, he tenido reuniones con funcionarios de distintas entidades multilaterales para decir hay que ayudar más a Panamá y a Colombia en aquellos esfuerzos serios que se hagan para enfrentar la situación en el tapón del Darién. Colombia y Panamá no pueden ser dejados solos frente a este desafío. Y realmente espero que las autoridades panameñas puedan mostrar cierta disposición a conversar sobre este tema tan delicado que hoy ocurre en territorio panameño. Bueno, sobre este mismo tema vamos a ahondar en el siguiente bloque. No se vayan. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights. Juan, Panamá está siendo, como decías en el bloque anterior, desbordada por este tema. Lo está atendiendo casi que solo. ¿Qué podría hacer el gobierno panameño fuera de exponer esto para lograr un mayor apoyo internacional? Porque esto requiere también de muchísimo dinero. La presencia policial por sí misma es cara también. No sé, podríamos regularizar a los migrantes que tienen las habilidades laborales que a nosotros nos hacen falta. Eso podría ser una buena solución. ¿Qué sugieren ustedes? Mira, hay muchas cosas que el gobierno panameño puede hacer para aliviar la situación que viven los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién. Nuestro informe incluye páginas y páginas de recomendaciones concretas, específicas, de políticas públicas, de prácticas que se podrían adoptar frente a este problema. Y además creo que Panamá puede hacer más para buscar asistencia internacional, mayor apoyo internacional frente a este desafío. Lo que me frustra enormemente es que en lugar de buscar este apoyo internacional restringe el trabajo de las organizaciones humanitarias que quieren trabajar en la zona, que quieren proteger a los migrantes allí. Y tal es el caso de Médicos Sin Frontera, que probablemente sea la entidad humanitaria médica más reconocida a nivel global y que el gobierno de Panamá lamentablemente ha suspendido sus operaciones en la zona. Era la entidad principal que atendía a las víctimas de violencia sexual en el tapón del Darién y hoy no pueden operar para proteger a estas personas, para darles asistencia médica. Ha alegado que la expulsión de Médicos Sin Fronteras obedece a que no le entregaban la información para poder judicializar a los responsables y atender oportunamente a las víctimas. Mira, eso es lo que Panamá ha dicho, nos lo ha dicho nosotros también en privado. Yo a la fecha no he logrado que el gobierno de Panamá me comparta exactamente cuál sería la disposición legal que Médicos Sin Frontera habría violado. Les he solicitado esta información tanto al Ministerio de Salud como a la Cancillería. A la fecha no nos han dado claridad sobre este tema. Y también hay que entender que en temas médicos hay normas y estándares internacionales en materia de confidencialidad de la relación privada entre médico y paciente. Y aquí la voluntad de las víctimas de manifestar lo que han sufrido, de compartirlo con las autoridades, tiene que ser respetada. Yo creo que Panamá, en lugar de estar pidiéndole a Médicos Sin Fronteras que haga el trabajo de compartirle esta información, debería estar, y con esto vuelvo a algunas de las recomendaciones concretas del informe, debería estar haciéndole más fácil a los migrantes poder denunciar. No es sencillo para los migrantes denunciar los acosos que ocurren en la selva. Tienen todo tipo de restricciones, todo tipo de barreras para poder denunciar estos casos. Nosotros mismos hemos documentado casos donde el fiscal que opera en las comunidades indígenas entrevista solo al hombre, el hombre de la familia le cuenta un robo, pero el fiscal no se toma la molestia de entrevistar a la mujer, que en el contexto de ese robo ha sufrido un abuso sexual. O Panamá dice que para que las personas que están en las estaciones de recepción migratoria puedan denunciar, tienen que ir escoltadas por el Senafront a la fiscalía. Y eso en los casos donde estas personas pueden haber sido víctimas de acoso o de abuso de poder por parte de los propios funcionarios del Senafront, hace imposible denunciar. Creo que hay que trabajar para reducir esas barreras para que sea más fácil denunciar y así el gobierno panameño y las autoridades panameñas puedan conocer a detalle las barbaridades que hoy están ocurriendo en la selva. Las alegaciones del gobierno panameño incluyen que las ONG están fomentando la migración. También acusan a los otros gobiernos de no advertirle a las personas que van a cruzar y que piensan que van a ser violadas, que no lo hagan, sino que simplemente les dan un anticonceptivo o un preservativo para no quedar embarazadas cuando
son violadas. Pero por otro lado eso me contrasta porque ¿cómo sería la situación sin el apoyo de Human Rights y otras ONGs? Mira, realmente que alguien crea que los migrantes se exponen a esa selva durante días y días porque las ONGs humanitarias no les han dicho que no vayan, es de una simplificación y de una falta de entendimiento sobre la realidad que se vive en terreno que realmente me preocupa. Aquí estas son personas que están huyendo de países que están en la debacle, como es Venezuela. Personas que están desesperadas y tan desesperadas que están dispuestas a arriesgar su vida cruzando con sus niños una selva durante 10 días exponiéndose a todo tipo de atropellos. Aquí estas personas lamentablemente no se las puede convencer de que no crucen, ni las pueden convencer las organizaciones humanitarias que operan en la zona, que muchas les cuentan los atropellos que hay en la selva, pero estas personas igual deciden continuar, ni las puede convencer políticas y campañas como las del gobierno panameño que dice el Darién no es una ruta, es un parque nacional. Lo que hay que lograr es trabajar con la comunidad internacional para mejorar las situaciones en los países de origen y darles vías legales y seguras para que estas personas no tengan que arriesgar su vida en la selva. Antes, muchos migrantes venezolanos con mucho esfuerzo viajaban en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy esa vía está cerrada por presiones de la administración Biden y por eso es que las personas están arriesgando su vida en la selva. Hay que darles vías legales y seguras para que no tomen esta decisión tan dura. Vamos a un cambio, Juan, nuevamente, y al volver hablamos un poquito más en profundidad de este desgarrador tema. Ya volvemos. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights. Juan, ¿qué pueden decir acerca de las alegaciones de que ciertos oficiales y diputados panameños están ganando plata con este flujo? No lo sé, no es algo que hayamos documentado en el informe y así como soy crítico de que la directora del Servicio Nacional de Migración dice cosas sobre el informe que no están en el informe, quiero ser muy claro que aquí nuestras posiciones son lo que está en el informe, que está documentado, que está corroborado con múltiples fuentes. Nosotros no hemos documentado si hay funcionarios panameños que se hacen de dinero con el cruce migratorio. No tengo mucho para comentar al respecto. Desde la perspectiva regional, ¿cómo ven el flujo controlado que han estipulado Costa Rica y Panamá? Que consiste en que llevan a los migrantes cerca de Darién, los meten en un bus y lo llevan a la frontera con Costa Rica. Mira, la política de flujo migratorio es una política que tiene como prioridad que los migrantes crucen Panamá lo más rápido posible. Y eso por sí solo no está mal. El problema es que no se ha priorizado que en ese cruce se les dé a sí mismo protección, asistencia, que se investigue los abusos que han sufrido estas personas y que se permita que aquellos que quieran quedarse en Panamá por el motivo que sea, si califican internacionalmente, puedan solicitar asilo. Esas son las modificaciones que nosotros creemos que hay que hacerle a la política de flujo controlado o flujo humanitario para garantizar que sea respetuosa de los derechos humanos de estas personas. Aquí hay personas que están huyendo de persecución y que quizás quieren solicitar asilo en Panamá y Panamá tiene la obligación de darles la oportunidad de ser escuchados, de conocer esos atropellos que estas personas pueden haber sufrido para que puedan considerar quedarse en el país si así lo desean. ¿Qué tanta culpa de esta crisis migratoria tiene Estados Unidos con su política hacia esta población? Mucha. Creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. El gobierno de los Estados Unidos ha promovido políticas de restricción a la migración, como lo que te mencionaba sobre la imposición de exigencias de visa, que ha hecho que las personas tengan que usar cruces, rutas, caminos más peligrosos como son el tapón del Darién. Al mismo tiempo, el gobierno de la administración Biden ha promovido el sistema de parol humanitario y las oficinas de movilidad segura, que creo que son iniciativas valiosas, e incluso el análisis estadístico que nosotros hemos hecho muestra que cuando estas políticas se anuncian hay una disminución del flujo migratorio en el tapón del Darién.
¿Existe una política internacional de Venezuela de expulsar a estos migrantes y bajar la tensión en el país? Mira, lo que existe es una dictadura brutal eh, que ha llevado al país a la total debacle. Yo no sé si, no tengo evidencias concretas para probar que es una política expulsar a las personas y lograr que ellos se vayan del país, pero sin lugar a dudas estos son migrantes que huyen de forma forzosa de Venezuela por la situación humanitaria, por la represión sistemática y generalizada de los derechos humanos que existe en el país. Y lamentablemente, si no hay elecciones con garantías mínimas este año, y todo indica que no lo va a haber, es probable que la migración aumente aún más, porque los pocos venezolanos que aún guardan esperanzas de tener un futuro digno, un futuro mejor, un futuro en democracia, probablemente van a sentir que ya no hay nada que esperar, que ya no hay ningún futuro posible en Venezuela y van a seguir decidiendo migrar aún más. Y estamos hablando de que ya han huido 8 millones de personas del país y que pueden huir muchos más si esta represión y esta crisis humanitaria continúan. Juan, ¿cuántas de las personas que pasan por Darién mueren? ¿Cuántas llegan a Estados Unidos? ¿Cuántas se quedan en Panamá? Mira, los análisis que ha hecho la oficina de la OIM de las Naciones Unidas indican que en los últimos años habrían desaparecido a lo menos 250 personas en el tapón del Darién. Pero la propia OIM reconoce que esta cifra probablemente tenga un subregistro muy significativo, es decir, que hay un número importante de casos que nunca se conocen, personas que mueren en la selva de las que ni siquiera sabemos que están muertas allí. Por eso nosotros en nuestro informe hemos recomendado la creación de un mecanismo de búsqueda, tanto de las personas desaparecidas como de rescate de los cuerpos de las personas que están en la selva. Y esto no es algo muy difícil de elaborar. Se puede hacer con apoyo a organizaciones humanitarias y consistiría a lo menos en empezar a preguntarle a los migrantes sobre cuántos cuerpos han visto en la selva, dónde han visto esos cuerpos y trabajar con el Senafront y con las comunidades indígenas que conocen muy bien la selva para ubicarlos rápidamente e intentar rescatar a estas personas. Creo que es algo que Colombia y Panamá podrían hacer, es algo concreto, específico, que no requeriría un gran presupuesto y que traería un alivio humanitario muy grande para personas que se están muriendo en la selva o para familiares que no han podido enterrar y darle sepultura a los cuerpos de sus familiares que están muertos allí. No sabemos cuántos de los que cruzan el tapón del Darién llegan a los Estados Unidos. No hay cifras claras sobre este tema porque hay otros obstáculos en el camino, por supuesto, políticas migratorias restrictivas, abusos de todo tipo que ocurren en México, que es otro de los grandes puntos de abuso en contra de los migrantes en nuestro hemisferio. Entonces no hay una cifra clara de cuántos de los que empiezan el cruce en el tapón del Darién en Colombia llegan hacia los Estados Unidos. ¿Cuánto demora este trayecto hasta llegar a Estados Unidos? El trayecto puede demorar semanas, puede demorar incluso meses. Depende un poco de la ruta que cada uno de los migrantes tome. Y estas rutas dependen de la capacidad económica de los migrantes. Y esto ocurre también en el propio tapón del Darién. Nosotros hemos entrevistado a personas que provienen de China, que inician su viaje con un costo de $30.000 por persona, que tienen esos fondos y que cruzan el tapón del Darién por una vía más corta, más segura, y que pueden cruzar el tapón del Darién en 1 o 2 días como máximo. En cambio, los venezolanos o los haitianos que tienen menos recursos tienen que tomar vías más largas, caminar por 10 días para cruzar la selva y por supuesto su viaje para llegar a los Estados Unidos es muchísimo más largo. Y por último, Juan, sabemos que es decisión de cada país, pero ¿cuál es la posición de Human Rights frente al cierre de fronteras? Cerrar el tapón del Darién es prácticamente imposible por las condiciones naturales que hay en la selva y probablemente sea una política contraproducente porque lo que va a lograr es que las personas usen caminos aún más peligrosos en el Caribe o en el Pacífico, arriesgando aún más su vida y con mucha menos supervisión, control y protección de la que incluso hay hoy en el tapón del Darién. Creo que sería una mala política. Lo que hay que hacer es garantizar vías legales y seguras y proteger a aquellas personas que siguen cruzando por el tapón del Darién, arriesgando su vida en esta selva tan peligrosa. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights.